Hola, hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en su programa favorito. Aquí estamos con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Aquí en tu canal, Predica la Palabra. Estamos subiendo todos los fines de semana un video y la verdad es que personalmente ha sido de mucha, mucha bendición para mi vida este tiempo y este libro, la verdad, porque yo le hacía el comentario la otra vez, que es muy contemporáneo este libro. Para los que no me conocen, mi nombre, como aparece ahí, es Alejandro Alvarado y este es el canal Predica la Palabra. Así que bienvenidos, no se olviden ahí de darle like, de suscribirse, de compartir este video, esta transmisión para otras personas que lo necesitan y que sea de bendición. Y estamos estudiando el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, yo le estaba diciendo, y que ha sido de mucha bendición. Y espero que también sea de bendición para todos ustedes este libro. Déjenme cerrar algo aquí que está molestando, para que no nos interrumpa. Ya, ahora sí. Entonces, el tema con respecto a esto es que eh, para mí ha sido de mucha bendición y yo les decía que espero que sea de bendición para ustedes. Así que si ustedes se lo han perdido, ahí vayan a nuestro canal. Están en la sección donde están los videos o también en la sección donde están los en vivos, porque hicimos unos en vivos también, en vivo y en directo, unas transmisiones y ahí compartimos el libro. Y volvimos al modo subir simplemente los videos, no hacer en vivo, más que nada para enfocarnos puntualmente en el tema principal. No es porque me caigan mal, no, la verdad es que uno los necesita y la verdad es que uno de repente con los comentarios se va distrayendo, entonces como uno va compartiendo el tema, de repente aparecen los comentarios, los saludos y cosas así, y no es nada en contra de los saludos, simplemente que uno se distrae un poquito. Entonces, cuando uno está haciendo otro tipo de live, es como o más interactivo, obviamente necesita del feedback, o sea, necesita de esos comentarios para poder estar ahí en comunicación. Pero mientras uno está compartiendo la palabra, de repente, yo les decía, es un poquito distractorio para mí, y uno que trata de enfocarse y trata de no distraerse con nada, de repente es un poquito complicado. Pero sigamos con el libro. El día de hoy vamos a estar cerrando el capítulo 3. Nosotros estamos de una manera, versículo tras versículo, tratamos de hacerlo versículo tras versículo. Hay veces que nos saltamos algunos versículos, pero vamos de capítulo en capítulo, versículo tras versículo, compartiendo este maravilloso libro. Y espero que sea de mucha bendición. Entonces, ¿qué les parece si vamos entonces a nuestra Biblia acá que nos ayudamos todas las transmisiones? Y estamos en el capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer hasta el 29 y ahí cerramos el capítulo 3. Yo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Insisto en esto, si usted tiene otra versión, es un pecador. No, no. Si usted tiene otra versión, no hay problema, siéntase libre de usarla. Si a usted le gusta más la Reina Valera, Biblia de las Américas, NBI, que es la nueva versión internacional, o traducción lenguaje actual, da lo mismo. Que nos ayude a seguir la lectura o a estudiarla de acuerdo a lo que a usted le gusta. Yo estoy usando esta versión porque es una de las versiones que me gusta, personalmente me gusta harto de cómo lo va explicando Pablo. Sé que no tiene muchas veces la fuerza que tienen otras versiones, pero en cuestión de gusto no hay nada escrito, como dice el dicho. Y dice así el versículo 23 y el título Hijos de Dios por medio de la fe, para que tengamos claro ese título. Insisto con esto también, los títulos que aparecen en las Biblias, si te aparece un título diferente, no es que tu Biblia esté mal, la Biblia no fue escrita con capítulos, ni versículos, ni con títulos. Entonces, esta es una carta que Pablo mandó a las iglesias de Galacia, y no estaba escrita como la que nosotros tenemos ahora, hoy en día, con versículos, con capítulos, con títulos. Entonces, no, era una carta simplemente que se mandaba a las iglesias y se leía tal cual, sin capítulos, sin versículos. Bueno, sin más
estirar más el chile, como decimos en Chile, vámonos a la palabra. Dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la fe, por la ley, perdón, por la ley. Me quedé pegado con la fe. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Ahora sí aparece la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. No se necesita. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. ¿Ok? Esos son los versículos que nosotros vamos a estar viendo ahora. Insisto también en esto para que no se nos haga un poquito confuso. Déjenme salir de acá. Bien. El discurso que Pablo está dando en este capítulo 3, obviamente que viene del capítulo 1, desde que empezó a escribir la carta. Esta es una defensa que Pablo está haciendo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el contexto que nosotros conocemos de la situación que se estaba dando en las iglesias de Galacia es que se habían levantado judaizantes, judíos que tomaban la ley, tomaban las tradiciones judías y querían ponerla como parte de el paquete de salvación. O sea, si tú no tenías esto en tu vida, siendo gentil, siendo no judío, entonces no podías ser salvo. Y obviamente en otros live, en otros videos que hemos puesto también acá, comentábamos con respecto a eso porque hoy en día también está pasando mucho de ese tipo de cosas. O sea, si tú no diezmas, por ejemplo, te dicen algunos, si tú no das tu diezmo, entonces tú no eres salvo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablas en lenguas, no eres salvo. Entonces te empiezan a poner un montón de cosas que muchas veces confunden a las personas. De hecho, antes de estar preparando preparando todo en general, o sea, las luces, la cámara, todo, mientras estaba haciendo eso, estaba escuchando al hermano de Teográfico. Vayan a ese canal, muy bueno, Teográfico, en donde estaba conversando con un hermano llamado Bastián, que él es pentecostal y habla de todos esos temas con respecto al bautismo del Espíritu Santo y aclara muchos puntos que hay mucha confusión hoy en día en las iglesias. Entonces, la verdad es que los invito a que vayan a ese canal para que ahí puedan también ser de bendición. Yo lo subí a mi canal de Facebook, que también es Predica la Palabra, así que si quieren ahí, vayan al canal de Facebook y está ese video que yo subí el otro día del hermano de Teográficos. Pero en ese tema aclara mucho. Entonces, para que hago ese paréntesis porque estaba hablando sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua, y algunos van a decir, pero ¿cómo tú no crees en eso? El tema es se extiende más y ahí ellos pueden hablan más de ese tema. Pero hay algunos que exigen eso, entonces te dicen, si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo y no hablas en lengua, entonces no eres salvo. Entonces tú te sientes con un peso. Entonces de esa misma manera te empiezan a poner cosas en tu vida. Y estos judaizantes estaban haciendo algo muy parecido a eso. Estaban diciéndole a los gentiles, a los que se estaban convirtiendo, a los que no eran judíos, tienen que circuncidarse para ser salvos. Para ser salvos. Tienen que cumplir la ley para ser salvos. Tienen que cumplir los rituales judíos que nosotros hemos cumplido por décadas y décadas, así que tienen que cumplirlo o si no, no son salvos. Entonces Pablo, en defensa del Evangelio, manda esta carta para que
los hermanos de Galacia entiendan, ustedes no son salvos por las obras que ustedes realizan, ustedes son salvos solamente por fe en Jesucristo. Y ahí viene dando todo este discurso y en los otros videos hemos tocado este mismo tema y hemos hablado de esta misma manera y seguimos con esto del discurso que Pablo está dando. Entonces, con todo este discurso, de hecho, Pablo en el mismo capítulo 3, lo veíamos en series anteriores, en donde Pablo comienza el capítulo 3 diciendo, Gálatas tontos, Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Y yo usaba un chilenismo, ¿quién los engrupió? O sea, ¿por qué se dejaron engañar tan fácilmente? Entonces, para ayudarnos en estos versículos que acabamos de leer el día de hoy, yo les he mostrado en otra ocasión el libro de apoyo que yo uso, que es bastante bueno y no lo podría recomendar, no porque no se pueda recomendar, sino porque es un libro que pertenece a una universidad. Nosotros cuando estudiamos hace años atrás con mi esposa el libro de Gálatas y Romanos y tomamos esta materia, nos entregaron este libro. Entonces yo no sé si los venden en alguna editorial o algo así, no estoy seguro. Creo que no, porque es un libro de estudio. Entonces ahí viene con preguntas y todo el tema. Entonces no se podría recomendar, pero es muy bueno. Bueno, entonces, volviendo a lo que acabamos de leer, y si ustedes se fijan, volvamos a nuestra pantalla de acá de lo que acabamos de leer el día de hoy. Por eso yo les destacaba el tema de la fe, porque estos tipos estaban diciendo, ustedes son salvos por circuncidarse, ustedes son salvos por cumplir la ley, ustedes son salvos por cumplir los rituales que nosotros hemos cumplido por años. Y Pablo dice, ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Y ese es el discurso que viene dando y que va a seguir dando Pablo hasta finalizar el libro. Entonces, por eso él está diciendo todo esto y lo que él dice en el día de hoy, que lo que vamos a ver, es bien interesante. Entonces, miren, ayudándonos con esto, con nuestro libro de estudio, dice este comentario sobre lo que Pablo escribe, y este libro obviamente se basa en la Reina Valera, entonces por eso aquí se van a ver quizá algunos comentarios con respecto a esa versión. Entonces Pablo dice, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Y de dónde viene la palabra ayo? Porque viene de la Reina Valera, utiliza ese lenguaje, y ayo quiere decir un tutor, ¿ya? O un tipo de profesor. Ahí lo va a seguir explicando. Para llevarnos a Cristo. El término ayo proviene de la palabra griega paidagogos. Entonces, paidagogos, ¿se le suena algo parecido a paidagogos? Paidagogos, alguien por ahí, los comentarios. Ah, verás que no estamos en el live, en vivo en directo. Bueno, paidagogos, y que también se traduce como maestro de escuela, tutor, custodio y disciplinador. El paidagogos no enseñaba como lo hacen los modernos maestros de la escuela. En lugar de esto, él supervisaba a los niños, era un supervisor en este caso de los niños, y las familias ricas de esos tiempos, en los días de Pablo, asignaban a un ayo, a un tutor, para supervisar y disciplinar a sus hijos. Las responsabilidades del ayo también incluían al escoltar a los niños a la escuela, o sea, eran los que llevaban a los niños a la escuela, y entregarlos al cuidado del maestro. O sea, eran en este caso, como en Chile hay el transporte escolar. Aquí en Estados Unidos, donde estoy viviendo, también quizás las películas ustedes lo han visto, esos niños que se suben a esos buses amarillos. Bueno, en Chile hay estos furgones escolares que también son de color amarillo. Entonces, quizás podríamos decir, ese es el ayo, el cuidador que toma a los niños y los lleva al colegio y los deja ahí en la puerta y ellos entran a estudiar. Entonces, esa era la función, en este caso, del ayo que Pablo está hablando acá en el versículo 24. Entonces, de manera similar, la ley es el siervo de Dios que nos conduce a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo la ley. Es simplemente el que nos llevaba a Cristo. Pero insistimos y lo dijimos en otras transmisiones, no era el medio de salvación.
No, nos conducía a Cristo y nos mostraba qué cosas eran pecado. Hasta la venida de Cristo, este propósito de la ley no era claro. No obstante, nosotros ahora estamos bajo el cuidado de Cristo. O sea, qué interesante ese cambio que hace el Señor o lo que hace Dios en el sentido de que primero nos entregó la ley o les entregó la ley a su pueblo hace millones de años atrás o de muchos años atrás para que fuera el ayo, para que fuera el tutor que lo guiara, y ahora tenemos a Cristo, el que cumple ese rol de ayo para nosotros. La responsabilidad de escoltarnos ya terminó. Ya no estamos bajo ayo, como dice ahí en Gálatas 3:25. El propósito principal de la ley entonces es llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Insistimos, la ley no salva, la ley no produce salvación, no puede dar salvación. Simplemente nos conduce a Cristo, nos muestra las cosas malas que nosotros podemos conocer para que se entienda mucho mejor en ese sentido. Entonces, eso es lo que hace la ley con nosotros, nos enseña. Y sigue diciendo que en la posición de lo que está hablando Pablo en estos versículos, dice que Pablo ahora se aleja de las limitaciones de la ley para concentrarse en el mensaje cristiano básico. O sea, ya él está dejando un poquito la ley. Entonces, los creyentes están en Cristo. Y Pablo usa esta expresión en varias formas, cerca de 170 veces en sus escritos, o sea, a lo largo de lo que Pablo escribe. Entonces, los creyentes están emparentados con Cristo y con Abraham. Pues, ¿se acuerdan de que, y de hecho el versículo al final termina diciendo, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La misma promesa que se le hizo a Abraham también nos pertenece a nosotros, se nos incluye a nosotros en ese sentido. Entonces, los que están en Cristo están emparentados con Dios y con Abraham. Y eso obviamente lo vimos en Gálatas 3. Ahora, los creyentes son miembros de la familia de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios, son miembros de la familia de Dios. Todos sois hijos de Dios. Y aquí hay un detalle, porque yo he escuchado de que todos son hijos de Dios. Toda la humanidad es hijo de Dios o es hijo, hija de Dios. Y ahí hay un error garrafal en decir que toda la creación, todos los que han sido creados son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso hay que aclararlo bien y dejarlo bien claro en eso. Entonces, ¿por qué? Porque los que están en Cristo reciben esta promesa que también recibió Abraham. Así que no hay que dejar pasar ese detalle. Entonces, los creyentes son miembros de la familia de Dios. Entonces, los creyentes son miembros de la familia de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Aclaro ese detalle, se dan cuenta que sois el lenguaje de la Reina Valera. Entonces, sigue diciendo, el elemento común que nos emparenta con Abraham, esto es lo que nos emparenta a nosotros como hijos de Dios, los que pertenecemos a la familia de Dios, los que nos aparenta con los que nos hace semejante a Abraham y con Dios es la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, lo que estaba diciendo Gálatas ahí en el versículo 23. Entonces Pablo usa la palabra fe 15 veces en Gálatas 3. Solamente en este capítulo 3 la usa 15 veces para explicar el Evangelio. Él nunca anima a nadie a tener fe en la fe. Y eso hay que dejarlo claro y que a nosotros nos quede claro hoy. Entonces, cuando les está hablando a los hermanos de Galacia, él nunca está animando a esos hermanos a que tengan fe en la fe. Por el contrario, él habla acerca de la fe en Dios. Tener fe en Dios. Fe en las promesas de Dios y fe en Jesucristo. Que debiéramos tener, y estas personas, obviamente este mensaje se los está entregando a ellos y obviamente como de rebote nos está también cayendo a nosotros en el día de hoy. Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿lleva la justificación por la fe a una vida santa
¿O los que están libres de la ley viven en pecado? Los judaizantes argumentaban que sin el control de la ley, la puerta está abierta a una vida de pecado. Eso es lo que argumentaban ellos. Entonces Pablo responde a estas preguntas más ampliamente en Romanos, pero aquí comienza a explicar el impacto de la vida en Cristo Jesús. Los que son justificados, atención a esto, los que son justificados por la fe no intercambian un grupo de leyes por otro. En lugar de esto, ellos reciben una nueva vida ¿a través de quién? De Cristo. Y le es otorgado poder por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo con la ley de Dios. Es importante eso que está diciendo este comentario, y lo leo de nuevo. En lugar de esto, ellos reciben una nueva vida a través de Cristo y le es otorgado poder por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo con la ley de Dios. Entonces, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, como decía ese comentario. Pero vuelvo a aclarar este tema. No todos son hijos de Dios. No todas las personas que existen en el mundo son hijos de Dios. Y que eso quede claro, vuelvo a aclararlo. Todos los que ponen su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios. ¿Qué son las demás personas? Creación de Dios. Porque, insisto, yo escuché a una persona, un predicador famoso que decía, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos pertenecemos a la familia de Dios, como dice este comentario también. Ahora, como un resultado directo de nuestra fe en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Como un resultado directo de nuestra fe en Cristo, como nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, como resultado, ¿qué es lo que nos pasa? Nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, esos que no son hijos de Dios, ¿qué tienen que hacer? Poner su fe en Cristo Jesús para ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese es el detalle que tiene que pasar con estas personas para llegar a esa misma situación o a esa misma postura en la cual nosotros estamos en el día de hoy. Deben ser hijos de Dios, pero tienen que tener esta conversión. Como son palabras que muchas veces escuchamos, tienes que convertirte, tienes que ser transformado, palabras que nosotros escuchamos. Entonces, para que puedan ser hijos de Dios. Al recibir el regalo de vida de Dios, nos convertimos en miembros de su familia. ¿Se dan cuenta? Que ahí hace la distinción. Ya al hacer este acto de creer en Cristo, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, arrepentirnos, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pasar a ser parte de la familia de Dios, entonces recibimos este regalo de vida de Dios y nos convertimos en miembros de su familia. Entonces, todas las personas que creen en Cristo Jesús y que han puesto su fe en Cristo Jesús y están viviendo por Cristo, son parte de la familia de Dios. Pablo afirma que esto viene por gracia a través de la fe. Entonces, esto también es importante aclararlo, porque como dice acá, que viene por gracia a través de la fe, claro, nosotros ponemos la fe en Cristo Jesús, pero este regalo, esto que viene de parte de Dios, no es algo que nosotros merecemos, sino es un regalo, es gracia, es de parte de Dios hacia toda esa persona que pone su fe en Cristo Jesús. Y no es porque tú hiciste esto otro, porque tú diste tu dinero, todo tu dinero a los pobres, porque tú vas todos los días a la iglesia, porque tú haces esto otro. No, es porque tú pusiste tu fe en Cristo Jesús. Simplemente por eso. Y es por gracia, es un regalo de Dios. No por nuestros propios logros, no por los propios logros que nosotros hacemos. De hecho, miren lo que dice la Biblia acá. Vámonos veámoslo más claramente en la palabra de Dios. Veámoslo ahí en Juan, en el capítulo 1, versículos 12, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
¿Se dan cuenta? Entonces ya eso nos ayuda. Ahí la palabra nos ayuda a lo que está diciendo este comentario. De hecho, vámonos al libro de Efesios también, que nos ayuda con respecto a esto. Efesios capítulo 2, versículos 8. Dice, versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Se dan cuenta? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Lo mismo que estaba diciendo yo, ahora la Biblia lo está diciendo. O sea, no es por lo que tú hagas, no es porque tú vas a la iglesia, no es porque tú das tu diezmo, no es porque tú participas en la música, no porque tú participas en un grupo determinado en la iglesia, no porque tú vas a la cárcel a predicar el evangelio, o vas a los hospitales, no. Simplemente, como dice el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación proviene de Dios, es por medio de Él, para Él, y para exaltarlo solamente a Él. Sigamos leyendo entonces, vámonos acá, salgámonos un poquito de la pantalla grande para no distraernos con la lectura que está ahí. Y sigue diciendo, como fundamento de esta enseñanza está la idea de que nuestra nueva naturaleza, en lugar de la ley, nos controla para no pecar. Los cerdos disfrutan del lodo por naturaleza, las ovejas lo rehuyen por naturaleza. Los creyentes rehuyen el pecado debido a su nueva naturaleza en Cristo. Entonces nosotros, esa es una manera también de ver si yo soy realmente un hijo de Dios. ¿Estoy rechazando el pecado? ¿Estoy sintiéndome mal cada vez que peco? ¿Estoy sintiéndome de una manera sucia cuando he pecado? Porque como dice acá este comentario, los cerdos disfrutan del lodo por naturaleza. O sea, de hecho la Biblia habla de eso. O sea, el cerdo o la puerca vuelve al lodo. Si tú la lavaras, le echaras colonia, cremas y todo el tema y le pusieras una cintita en su cuello ahí para que esté bonita, la cerda va a volver ahí al lodo y va a volver a ensuciarse, porque es su naturaleza. Pero las ovejas, como decía acá, lo rehuyen por naturaleza. Entonces nosotros, como tenemos esta naturaleza que es de Cristo ahora, como pertenecemos a Cristo, entonces tú ya no pecas. Tú ya no, o mejor dicho, tú rechazas el pecado. No es que el cristiano no peque, el cristiano peca, el cristiano vuelve como lo dicen algunos comentaristas, el cristiano deja de ser una fábrica de pecado. No es que dejemos de pecar, porque de hecho si nosotros vemos el libro de Primera de Juan, dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces somos mentirosos. Pero Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, como nosotros tenemos esta naturaleza nueva, nosotros rechazamos el pecado. Y como hemos pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir delante del Señor y decir, Señor, perdónanos porque hemos pecado y te hemos fallado. Entonces, ese es el tema que surge acá con respecto a esa situación. Entonces, por eso como hace este comentario acá de que nosotros como hijos de Dios debiéramos ser gente que se duele cada vez que peca. Entonces, si tú no te estás doliendo, si a ti te está dando lo mismo, si a ti te da igual cada vez que tú pecas, cada vez que tú cometes un pecado y tú es indiferente para ti, entonces hay un detalle que eso te está diciendo, entonces tú no eres un hijo de Dios. Y esa es una característica que nos ayuda a ver eso. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se dan cuenta? En la nueva naturaleza. El bautismo es una señal externa y un testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Obviamente está hablando del bautismo en agua. Simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ser revestidos de Cristo, como el bautismo, es una expresión externa de una unión externa con Cristo. A menos que estemos verdaderamente unidos con Cristo, estas expresiones externas no tienen significado. La palabra revestidos, del griego enduo, usada figurativamente, significa adquirir
las características, virtudes o interacciones de la persona a quien se refiere y así volverse como esa persona. O sea, revestir es como tú estás vestido con una ropa y una persona te dice, no sé si han visto en algunas películas cuando el otro día veía una película donde el protagonista era un nerd. Entonces, él quería pasar por el popular del colegio. Entonces, ¿qué es lo que hace la niña que lo está ayudando? Lo reviste, le da una nueva vestimenta. De hecho, le echa un gel en el pelo, le cambia la vestimenta, le compra unos lentes oscuros y todo el tema, porque era un nerd para vestirse. De estas personas, creo que se entiende el término nerd. O sea, eran los que no eran muy populares. Entonces, para que él fuera popular, le compra ropa, lo peina de otra manera, en fin, así. Entonces, ese revestimiento es el que está dando acá este ejemplo de lo que nosotros debiéramos entender cuando todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, todos los que pasamos a ser hijos de Dios, estamos revestidos entonces con Cristo. Y sigue, encontramos la misma expresión en Romanos 13:14. A ver, veamos lo que dice Romanos 13:14. Vámonos acá a nuestra Biblia interactiva que nos ayuda. Romanos 13:14. Y dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Y miren, interesante lo que está diciendo acá Pablo en este versículo. Y no se permitan. Muchas veces nos permitimos pensar en esas cosas que complacen los malos deseos. Entonces, la palabra es clara y lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos de Gálatas y a nosotros hoy es bien cierto. Cuando Pablo dice vestidos del Señor Jesucristo, en esta otra versión de la Reina Valera, él está instando a las personas a exhibir externamente lo que Cristo ha hecho en sus corazones. No podemos decir de que Cristo nos ha cambiado, que hemos sido personas transformadas y seguimos siendo las mismas personas de siempre, gruñones, egoístas, peleadores, contestadores, mentirosos, en fin, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que mostrarlo también con nuestra manera de vivir y de hecho Santiago en su libro nos está diciendo que la fe sin obra es muerta. Entonces, las obras no nos salvan, pero muestran de que nosotros hemos sido cambiados y que somos hijos de Dios. Entonces, debemos vivirlo y debemos exhibir externamente lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, por cuanto ellos han adquirido las características de Cristo y hemos adquirido las características de Cristo, debemos mostrarlas. Entonces dice, ellos deben manifestarlas abiertamente para que todos lo vean. Debemos hacer eso. Ahora, que somos justificados por la fe, Pablo dice, ya no estamos bajo el ayo, o sea, la ley, sino que somos hijos de Dios, linaje de Abraham, y hemos recibido la adopción de hijos. Entonces ya estar entendiendo de que nosotros somos diferentes, somos personas diferentes, debemos comportarnos de forma diferente. Pero examinémonos a lo que nosotros estamos viviendo, porque muchas veces nos podemos engañar con todas estas cosas y caer en ese legalismo y caer en esa religiosidad de que si yo estoy haciendo esto, entonces estoy bien. Y muchas veces simplemente lo estoy haciendo por religiosidad, como lo que estaban haciendo estos hombres. Querían cumplir estas cosas para sentirse ellos que estaban haciendo algo correcto y que no lo era. Ahora, esta es la respuesta de Pablo a los legalistas. ¿Se dan cuenta? A lo que estábamos recién comentando. El vivir por fe no conduce al pecado. En lugar de esto, pone al creyente en armonía con la ley de Dios debido a un cambio interior. Voy a repetir esa parte. El vivir por fe no conduce al pecado. En lugar de esto, pone al creyente en armonía, o sea, lo conecta con Dios, lo sintoniza en la misma sintonía con la ley de Dios debido a un cambio interior. Entonces, si este cambio fue un cambio interior, obviamente lo va a mostrar exteriormente. Ahora, aquí daba un ejemplo, pero
Me voy a saltar ese ejemplo porque lo da en otros escritos que no lo hemos leído, pero lo vamos a saltar. Y sigue diciendo, ¿cuál es la manera más efectiva para impedir que un carro sobrepase el límite de velocidad? En la carretera, por ejemplo. Una señal colocada cada 10 metros o un conductor que quiere manejar con seguridad dentro de los límites legales. Entonces, obviamente que debiera ser una señal que nos vaya diciendo. Entonces, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Algunos maestros toman el todos vosotros sois uno fuera de contexto y enseñan que Dios es el Padre de toda la gente. ¿Se dan cuenta de lo que conversábamos delante? Pero para conectar un poquito lo que estábamos diciendo recién con lo que estamos hablando ahora. Lo que estaba haciendo la ley antiguamente era lo que estaba hablando con respecto al tema de las señales en la carretera. La ley nos ayudaba a entender cuáles son las cosas que son pecados. Y también lo comentamos en otra ocasión. Esa era la función de la ley. Y la función que Pablo está destacando en estos últimos versículos del capítulo 3 es que la ley estaba cumpliendo la función de un guiador, de un mediador, de un ayo. O sea, el que nos conducía a y el que nos mostraba qué eran las cosas que estaban malas y qué las cosas que estaban bien. Entonces, no podemos confundirnos en el sentido de que, como decíamos al principio de este video, de esta transmisión, en donde la ley tomaba el rol del Salvador. No, no lo hace. Simplemente nos enseña el sentido de ver cuáles son las cosas que están mal y cuáles son las cosas que están bien. Entonces, siguiendo con lo que Pablo está diciendo en el versículo 28, todos vosotros sois unos en Cristo Jesús, y lo que él está diciendo que, y algunos maestros toman el todos vosotros sois unos fuera del contexto y enseñan que Dios es el Padre de toda la gente, y no vamos a volver a repetir de nuevo de que todos somos hijos de Dios. No, solamente los que creen en Cristo y tienen la fe y que han puesto su fe en Cristo Jesús son verdaderamente hijos de Dios. Los demás son creación, simplemente eso. Ahora, es verdad que todas las personas pueden trazar su origen en Dios, o sea, su creador. ¿Se dan cuenta? Todos provienen de Dios, todos son creación de Dios. Pero la salvación de una persona describe una relación más limitada. Ahí se limita el tema, ahí se raya la cancha, por decirlo así. Todas las personas que ponen su fe en Cristo Jesús, obviamente que son hijos de Dios. Ahora, los fariseos proclaman que tanto Abraham como Dios eran sus padres. Pero Jesús desafió su afirmación diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, cuando les está ahí diciendo en Juan 8, 39 y 41. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, su padre es ustedes son, su padre es el diablo, los trata de esa manera? Entonces, lo que pasa es que estaba pensando también en un comentario que hacía este mismo predicador famoso, en donde él decía en esa predicación que nosotros no debiéramos llamar a la gente hijos del diablo. Ahora, claro, de una manera despectiva, pero cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú no perteneces a la familia de Dios, ¿a qué familia perteneces? Lamentablemente eres hijo del diablo. Entonces, eso no te limita a que si tienes el encuentro con Cristo y vienes en arrepentimiento y fe y pones tu fe en Cristo Jesús, obviamente que vas a dejar de ser de la familia del diablo y vas a pasar a la familia del Señor. Entonces, todos en Gálatas 3:28 se refiere a los creyentes que están en Cristo. ¿Se dan cuenta? En lo que estamos diciendo. Entonces, todas las personas que están en Cristo Jesús es porque se han puesto su fe en Cristo, han puesto su corazón y se han doblado al señorío de Cristo. Y ese es el tema que queremos cerrar en el día de hoy con lo que estamos conversando. Porque lamentablemente muchas personas hoy en día están diciendo de que creen en Cristo, que creen en Dios, que son cristianos, pero la verdad es que su vida no está doblada o no está entregada, no está sometida, póngale el sinónimo que usted quiera ponerle, no está bajo el liderazgo de Cristo.
Y ese es el problema. Hay muchos hoy en día que dicen eso. Hay muchos hoy en día que yo creo en Dios. Yo leo la Biblia. Incluso hay algunos que podrían decir, yo voy a la iglesia. Pero ¿cuántos de ellos han doblado sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y han dicho, tú eres mi Señor? De hecho, esa es la razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, le llamamos Señor a nuestro Dios. Porque entendemos que cuando nosotros le decimos Señor, nosotros somos sus esclavos, nosotros somos sus sirvientes, nosotros somos sus hijos adoptados. Y entendemos la posición en la cual nosotros estamos y entendemos que todo lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo y lo hemos entendido porque entendimos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en respuesta a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y habernos librado de la muerte que estaba sobre nosotros por causa del pecado y la condenación que estaba sobre nosotros, nosotros nos entregamos al señorío de Cristo. Por eso digo, nos doblamos, nos entregamos, nos sometemos. Entonces, de hecho, hay una expresión que es siervo por amor. Y el siervo por amor era el siervo que llegaba a su momento en donde cumplía su sentencia o ya se terminaba de ser más esclavo, se le terminaba como el periodo de ser esclavo, pero él se sentía tan a gusto de lo que su amo había hecho por él. Él tenía un amo que lo había tratado bien a su familia, a sus hijos, no había sido un amo abusivo, sino que un amo amoroso, que él decía, yo no quiero irme del lado de este amo, yo quiero seguir sirviéndolo, yo quiero seguir siendo un esclavo, pero un esclavo por amor. Y la manera que lo diferenciaban es que tomaban como un tipo de punzón, un clavo grande, algo así, y le perforaban el oído en esta parte de acá. Entonces eso mostraba a las demás personas que él era un esclavo por amor. Entonces él se quedaba junto al amo porque él había visto en su amo un amo amoroso, un amo que lo cuidaba, que le entregaba seguridad. Entonces nosotros hoy en día somos esos esclavos por amor que hemos visto que nuestro amo se comporta tan bien con nosotros, nos ha tratado tan bien, ha entregado su vida, entregó a su único hijo para salvarnos del pecado, de la condenación que estaba sobre nosotros, que nosotros en respuesta a eso, estoy obviamente haciendo como quizá un ejemplo de esto, en respuesta a eso nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios y decimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y a ti te sirvo. Y obviamente este es un caminar y esta es una palabra que yo siempre les digo a mis hijos y que siempre se las repito, nosotros vivimos en este proceso porque muchas veces nosotros tendemos como a irnos a seguir nuestra voluntad, pero debemos volver a entender de que estoy haciendo tu voluntad, Señor, no la mía, porque tú eres mi dueño, porque tú eres mi amo, porque tú eres mi Señor. Entonces por eso mucha gente tiene ese problema con esta situación. Tú no eres mi Señor. Sí, yo creo en Dios, leo la Biblia, incluso voy a la iglesia de vez en cuando, todo el tema, pero yo no me entrego completamente ni me doy al 100% hacia el Señor. Una de las cosas que yo personalmente quiero hacer para el Señor es todos los días ir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir como ese esclavo por amor. Y de hecho, Cristo mismo le dice a los discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo a sus discípulos? Les está diciendo, mátense el yo y síganme. Porque ese es nuestro problema principal que todos los seres humanos tenemos y que tenemos que combatir con el yo. Y si ustedes se fijan, el detalle de estos falsos maestros que estaban enseñando estas falsas enseñanzas era querer ganarse el cielo por lo que ellos hacían. Entonces yo me gano el cielo por lo que yo hago, no por lo que Dios puede hacer por mí. Entonces yo controlo mi vida, yo hago mi vida de acuerdo a lo que yo quiero. Pero cuando tú dices y decides de acuerdo a lo que has visto
y lo que Dios ha hecho por ti, tú dices, Señor, tú eres el Señor y yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Entonces yo quiero en esta hora dejarte este mensaje de que no es a través de la ley, no es a través de lo que nosotros hacemos y lo que hemos visto en estas últimas transmisiones, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y nosotros que conocemos la verdad y que somos hijos de Dios, sigamos fortaleciendo esto y que nos ayude a decir, ¿verdad que yo soy un esclavo por amor? Y que muchas veces me salgo de ese puesto o de ese lugar y no quiero ser esclavo y tengo que volver a entender de veras que yo un día tomé la decisión de ser un esclavo por amor y seguir a mi Señor y decirle, Señor, heme aquí, lo que tú quieras hacer conmigo, aquí estoy. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, nuevamente te dejamos esta invitación para que vengas delante del Señor en arrepentimiento y fe y puedas entregar tu vida al Señor. Espero que este tiempo haya sido de bendición. La próxima semana seguimos con el capítulo 4, viendo lo que Pablo sigue diciendo. Y les insisto, esto es una continuación, esto no se termina, aquí no comienza otra historia, no. Seguimos con lo mismo, Pablo sigue diciendo lo mismo. De hecho, vamos a hacer un pequeño spoiler simplemente para entender lo que yo les estoy diciendo. Estamos en Gálatas, terminamos en el capítulo 3, lo que nos estaba diciendo Pablo, cuando dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Esa promesa, ¿por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham creyó en la promesa. ¿Y esa promesa quién es? Cristo. Ahora, capítulo 4. Si no existieran los capítulos ni versículos, seguiríamos leyendo la carta y dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Y ahí está hablando de lo que cumplía el rol del tutor, el ayo, como estábamos viendo recién. Entonces, sigue la continuación de este discurso que está haciendo Pablo. Entonces, no es que comience otra historia. Entonces, vamos a seguir viendo esta defensa de la fe que Pablo está haciendo. Pero, para concluir, dejarte esta invitación y que puedas venir en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo y que puedas recibir la salvación en el día de hoy. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que reforcemos esto y que podamos seguir adelante. Y si muchas veces nos salimos del camino creyéndonos que ya no somos esclavos, volvamos al camino de la esclavitud por amor a Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero ¿qué les parece si antes de irnos oramos y le pedimos al Espíritu Santo, al Señor, que nos ayude y que toque a las personas que necesita tocar en esta hora? Amén. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú nos has entregado. Primeramente, gracias por entregarnos a tu Hijo, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo te ruego que esta palabra pueda llegar a muchas personas que lo necesitan en esta hora. Muévete a través de este video, Señor, de esta transmisión, que tú puedas traer salvación y vida eterna a esos corazones que lo necesitan. Y a nosotros que te conocemos, Señor, y que te tenemos en nuestro corazón, ayúdanos a ir mejorando y creciendo en este proceso de santidad que tenemos en esta vida. Gracias, Señor, bendícenos y ayúdanos en todas las cosas para parecernos más a ti y mostrarle al mundo que tú eres real y que tú eres verdadero. Gracias, amén y amén. Bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les dejo un video para terminar, una canción. Como dice esta canción, solamente Jesucristo basta. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.
alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos, más amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, más amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.